Masenka no es lo que pensabas. El amado esposo de Masa, sentado en la cama, tímidamente trató de cubrir el camisón con una almohada detrás de él. Kuta yacía sobre una colcha de seda, al mismo tiempo fingiendo ser un camaleón. Una morena bastante bonita estaba acostada en el piso. Hace minutos la pareja estaba tan entusiasmada el uno con el otro que no se dieron cuenta de cómo María entraba a la habitación y se acomodaban cómodamente en un sillón profundo debajo de la lámpara del pie. Masa reaccionó con bastante indiferencia. Usted estaba haciendo tántrico, y llenó el recurso vacío con la energía del cosmos. ¿No eras como un psiquiatra para un recién llegado? Masenka se volvió hacia la niña enferma, un camaleón, cuyos ojos ya habían comenzado a moverse en el momento de la pregunta, como el famoso lagarto, ya fuera por el miedo o por la sorpresa ante un discurso tan tranquilo a su lado, y meneó la cabeza con aprobación. Y su marido palideció, parecía que faltaban unos segundos más. Y la pobre parecía muselina. La señorita va a perder el conocimiento, así que dije, continuó también monótona y tranquilamente. Masa, señora, las clases terminaron. Salga del salón en segundos. La señora de la casa es muy fácil, por el bien de justicia. Marca el cerrojo. Después de una desaparición tan repentina del objeto de desprecio del local, Masenka todavía salió tranquilamente al pasillo. Recogió la maleta que aún no había sido desarmada después de regresar de un viaje de negocios y se dirigió hacia la salida. Masenka, usted de verdad. Me equivoqué. Traté de detener el grito histérico en la espalda de ahora parado en el paseo bajo el sol, también taparlo con una almohada. Esposo, no tenemos nada que discutir contigo, aún con calma. Sin voltear, respondió Masa mientras salía de casa. Tenía pulso en la cabeza. Menos mal que no tenía conductor. María Alexandrovna Stolz, dueña de una figura magnífica, de una hermosa mujer que parecía tener nervios de hierro y el control de un Bull Terrier, fue liberada hace varios años. La dama considera que esto es una gran adición a todo lo anterior y una oficina próspera. De diseño bastante grande, la única debilidad de tal dama de hierro era su amado esposo, un ingeniero ordinario y a tiempo completo, Anton Semyonovich Stolz. Sin embargo, en la oficina todo iba tan bien que hace varios años la empresa fue considerada internacional para mantener su estatus y no caer en el barro como Masa. El propietario a menudo tenía que ir personalmente a las obras situadas lejos de las fronteras de su tierra natal. El siguiente proyecto llevó a María Alexandrovna a Sudáfrica, donde, bajo los auspicios de su empresa, se construyó un complejo que consta de varias docenas de edificios de 2 pisos. Se construyeron casas de lujo. El problema fue la ubicación del proyecto durante el desarrollo del sitio. No fue un detalle particularmente agradable. Las obras en el lugar resultaron ser un templo de sacrificios de una respetada tribu local. Explicarte durante una hora que firmamos todo con el señor Gelani. Documentos necesarios hace una semana. Por segunda hora, agitando el contrato firmado en mi cara como un ventilador para agotar al capataz. ¿Por qué se detuvo la construcción? Te lo diré. Y te digo que el señor Gelani confundió algo. Ahí no hay nada que construir. Aquí no hay nada que construir. Hay una confirmación de esta piedra ritual. Sí. Estoy muy cansado de explicar, aunque hermosas pero molestas damas, órdenes y costumbres locales. Así que deja de carrusel, ya tuve suficiente. Masa se dio cuenta de que la conversación pasó al tercer círculo y el texto ya ni siquiera cambió. Señor, sí, los nervios de Masenka desaparecieron. Ahora nos subimos a mi auto y vamos a la oficina del señor Celani. Allí decidiremos algo. Al final se firmaron los contratos, se invirtió el dinero, se acercan los plazos. Estoy de acuerdo. Asentí con aprobación sobre el esclavo. Estaba cansado de esta conversación que no iba a ninguna parte. Después de minutos, Agá y María Alexandrovna, mientras esperaban al tercer participante en las próximas batallas, disfrutaron de un café recién hecho y de un leve olor a aire acondicionado en una oficina estrictamente lacónica con una enorme vista panorámica. Ventanas, ocupando las acogedoras sillas para invitados en la oficina del señor Gelani. Pido disculpas por lo que hiciste.
Tuve que esperar en la habitación, sonriendo con los dientes, entró un hombre elegante de piel oscura y un traje caro. Señora, lo que la trajo a mí, saludando atentamente a María con un beso en la mano, la dueña de la oficina se instaló en el lugar que le correspondía. Sí, señor Gelani, después de terminar su café, Masenka, de humor pendenciero, dejó el taza vacía en el borde de la mesa y continué, me siento tranquilamente en la oficina, haciendo mi trabajo habitual, con plena confianza de que usted y yo hemos llegado a todos los consensos necesarios con respecto a nuestro diseño y construcción. Va según lo planeado y luego, por casualidad, resulta que ya hemos tenido una semana entera de inactividad, tengo que posponer todo, reprogramar reuniones importantes para mi negocio, perder mucho dinero y volar aquí en ese momento. María Alexandrovna empezó a parecer una gran serpiente silbando en silencio estudiando uno que le arrojaron se come un ratón para el almuerzo y lo que descubrí al llegar Masa hizo una pausa teatral y continuó igualmente. En silencio, resulta que, disculpen la tautología, el obstáculo fue alguna especie de piedra, una mirada claramente enfocada. María Alexandrovna en el puente de la nariz del dueño de la oficina hizo que el señor Gelani tosiera con incertidumbre en el relevo señora. Intentaré descubrir el problema en la Copa del Mundo y resolver todos los problemas la próxima semana, no, señor Masa, con toda severidad, como si fuera acuñando cada letra, ¿podrías concertar una reunión para mi mañana? Perdón, ¿de quién? Sorprendida por los deseos sollozados con el dueño de la piedra, había contado más un hecho que Popro Marian Rob en esta nota. María Alexandrovna se levantó de su silla y le tendió la mano al confundido señor Gelani para despedirse. Y luego, otro beso galante, salió de la habitación al día siguiente, dentro de las paredes de la misma oficina se reunió una extraña compañía del señor Gelani, quien por alguna razón cambió el color de su piel de café a gris. María Alexandrovna, como siempre, lucía hermoso con una cabeza excesivamente alta, un hombre con el torso desnudo, cubierto solo por una gruesa manta roja al estilo de una toga griega. El hombre tenía una apariencia muy atractiva, parecía que su rostro y figura estaban tomados de la estatua de Apolo sobre su cabeza, esta copia con dignidad, como si la corona de este monarca llevara la estructura. Compuesto por una cabeza de león y plumas de pájaro, que le daban al menos otros centímetros de altura, una infinidad de adornos colgando de su cuello y, para completar el cuadro, un enorme bastón rematado con el cráneo de un pájaro, limpio al tacto. Se ponen blancos, acompañaron al hombre, dos de ellos estaban vestidos, aunque vestían más modestamente. Mi nombre es Dumaka, se presentó el joven que estaba a la derecha de la cabeza de león, lo saluda el líder Babar. Quien habló, Gordy lo sabe por su posición y esta es María Alexandrovna Stolz, ella es una inversora directa. Construcción de un complejo en el que tú y yo tuvimos desacuerdos. Cambiando como el notorio color de piel gris camaleón a un turquesa profundo el dueño de la oficina presentó a María a su oponente Babar expresa su admiración por la belleza de la dama presente nuevamente tradujo él. Discurso tranquilo del líder Duca le dijo al líder que me alegra mucho escuchar sus palabras en mi discurso, pero aún así saltemos todas las ceremonias chinas y abordemos el problema que ha surgido con bastante delicadeza, pero María Alexandrovna describió claramente su posición, el señor Duca. Tomó prestado anormalmente la silla y una vez más cambió el color a púrpura ciruela. ¿Y qué pasa exactamente con la perplejidad en los ojos después de la siguiente reunión silenciosa con el líder? Dumaka Masa miró al dueño de la oficina con una mirada cruel. Lentamente y exhalando con cuidado, contó brevemente la esencia del problema mientras miraba directamente a los ojos del líder y lo que debíamos hacer ahora. María terminó su historia con una pregunta, hubo una pausa, luego se produjeron nuevamente negociaciones silenciosas entre Bavara y Tink, el diálogo se prolongó tanto que la secretaria del señor Gelani logró traer el café y evaporarse de la oficina al final de la bebida en la taza de Dumak, el líder Babar volvió a hablar, como la última vez, no ve ningún problema en esta situación,
El traductor hizo una pausa en la mirada de María Alexandrovna, sin embargo, luego de recomponerse, continuó: nuestra tribu es seminómada, la luna nueva según nosotros según las costumbres. Es necesario realizar el ritual del sacrificio y salir de la situación actual, llevándose el altar. Hasta donde yo sé, volverás después de un cierto periodo de tiempo, aclaró Masenka. Duma asintió. Y el altar volverá contigo, aclaró María inequívocamente. El traductor volvió a confirmar. Bueno, como pudo Masa apenas contener sus emociones hirviendo por la desesperación de la situación, pero justo en ese momento Dumaka logró sorprender a Masa en el buen sentido de la palabra. Aquí no hay problemas, el traductor sonrió. En el momento de nuestro regreso, la luna estará en la casa, que según nuestras leyes requiere la colocación de un altar. Absolutamente en el lugar opuesto a donde él está. Bueno, entonces nuestro problema puede considerarse resuelto, resumiendo la conclusión tácita de la reunión con una sonrisa encantadora en respuesta. Tienes razón una vez más, confirma el resumen de la negociación de Dumac. Por la niña, si eso es todo, entonces permítanos dejar tan cálida compañía, colóquela en secreto en el punto final de las negociaciones de Dumac. Masenka miró inquisitivamente al señor rosa claro violeta claro siempre. Me alegro de verlos en mi oficina por primera vez durante todas las negociaciones, respondió Gelani en voz alta asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, levantándose de la mesa para despedirse de los visitantes. El líder y sus dos acompañantes abandonaron el cómodo sillón. Hasta salir de la cabina sin recurrir a los servicios de su propio traductor de ruso puro para Masa María Alexandrovna. Eres una mujer increíble. Hace mucho tiempo que no conozco a estas personas. Permíteme presentarte un cierto regalo. La bagatela Masenka quedó muy sorprendida por tal impulso por parte del líder, pero la cortesía y la etiqueta no son. Me permitieron rechazar el regalo, por supuesto, sin sonreír. Masa se sentiría muy halagada. El señor Gelani, sin entender en absoluto lo que estaba pasando, una vez más cambió de color. El líder sacó uno de los amuletos de su propio cuello, un pequeño medallón de hueso colgado de un buen cordón de cuero. El regalo era de muy buena mano de obra. En forma de una especie de broche intrincado y notable, el babar, ubicado debajo de uno de los pétalos, colocó con cuidado el amuleto en el de María Alexandrovna. Mano y continuó después de algunos intentos, el líder dijo significativamente. ¿Cómo y cuándo usar el amuleto que cantas cuando regreses? Ve a la casa de tu padre y por ahora no te sorprendas de nada con estas palabras. Babar y sus compañeros salieron de la oficina por la mañana. En la pasarela había dos. María Alexandrovna aullando cerca del rampa con severidad como si fuera su propio hijo. María le preguntó a su pareja: no creo que tenga que volver a hacer eso, besando la mano del auto, sonriendo. Como maltraté a María Alexandrovna, señor Gelani, por cierto, amiga mía, y que te pasó ayer en una reunión con mujeres, como si de casualidad te preguntara. Masenka, ¿y cuál era el entramado de la pregunta? El compañero respondió a la pregunta, pero ¿cómo decirlo? Pensé por un segundo, estuviste un poco extraño durante todas las negociaciones. Finalmente, María formó una frase para no ofender. Su compañero, el señor Gelani, tratando de ocultar detrás de una máscara de indiferencia todas las emociones asociadas con esto, guardó silencio durante un rato ante la pregunta, como si decidiera dentro de sí mismo si Lema debería hablar o no. Su aburrimiento. Solo las expresiones faciales traicionaban su decisión interior. El caso es que hay rumores sobre el líder babar en todo el continente. ¿Cómo puedo decir esto? Gelani se aclaró la garganta y continuó. Más bien, ya no son rumores sino completas leyendas. Masa reflexivamente se convirtió en una gran oreja, con toda su apariencia mostrando interés en esta pregunta. Díaz tosió y continuó diciendo que el líder babar Yab está en el continente y tiene acceso a lugares donde una persona común y corriente no puede, incluso después de la muerte. Un poco avergonzado reveló un secreto local. Señor Gelani, vamos, basta señor Gelani,
Masenka sonrió. Eres un hombre adulto rico y crees en toda esta herejía. Por supuesto que los cimientos de la tribu bávara requieren ciertas acciones en forma de rituales y sacrificios. Para mí esto es bastante normal. Cada nación tiene sus propios rituales, los llamados hindúes practican yoga y no comen vacas, y los italianos generalmente construyeron una ciudad separada en el país donde vive el Santo Papa, pero esto no significa que haya llamado directamente a Dios por teléfono. Trató de hacerlo entrar en razón con el razonamiento otra vez de algo verde. Jelani Masa, no le digas a Madame Stoll, no le digas tomando nuevamente el color habitual. Jelani respondió. Ya lo diré. Una pequeña historia para ustedes de la que fui testigo personalmente. No es ningún secreto que para nuestro continente las familias numerosas son la norma. De hecho, yo tampoco soy una excepción. Comencé mi historia, señor Jelani. Mi madre, además de mí, tiene hijos más. Todos ya son bastante mayores y casi todos son personas más o menos talentosas con sus propias familias. Jelani por un momento, aparentemente recordando a sus hermanos y hermanas después de un momento. Volviendo al mundo real, continuó el señor Jelani. Hace unos años, ocurrió una tragedia en la familia de una de mis hermanas, su único hijo. Murió, no entraré en detalles, pero sucedió que antes de la ceremonia del entierro, el cuerpo del chico estuvo casi una semana en el refrigerador, de donde no estaba claro de dónde fueron sacadas las botellas y adquirieron su color original. De Jelani habló más. Babar escuchó la morgue, salió de la habitación con los refrigeradores de Viena y dejó solo a su hermana en la habitación, lo que ya había sucedido allí antes del pueblo. Sin que nadie lo supiera, solo se escuchaban sonidos extraños parecidos a una pandereta. Sí, de vez en cuando se veían destellos debajo de la puerta, y después del tiempo indicado, 3 mujeres, mi hermana y mi sobrino, vivas y absolutamente ilesas, se fueron silenciosamente. En la habitación con estas palabras, el señor Jelani sacó el teléfono del bolsillo de su chaqueta, donde abrió la galería, como quiera. Lo que siento por Madame Stotz, pero lo ves todo con tus propios ojos. Con la mirada, con estas palabras, Jelani guardó el teléfono y Masa instintivamente tocó el amuleto que le dio ayer el líder, que ahora colgaba pacíficamente del cuello del nuevo amante. Una historia muy interesante. El señor Hannes, a quien me atrevo a nota que el avión está esperando una vez más, sonriendo con una sonrisa encantadora. María recordó la ubicación del señor Jelani. Sí, claro que es hora de que el acompañante parezca haber arrojado una piedra de sus hombros y, sonriendo dulcemente, una vez más besó. De la mano de María Alexandrovna, nos comunicaremos contigo, dejándote claro que el diálogo ha terminado. Es hora que todos se ocupen de sus asuntos, señaló María Mosa con la mano y, desapareciendo en el pasillo del avión, ahora sentada, para recuperar su respiración, que se había vuelto irregular debido a las intensas emociones. Masa recordó involuntariamente las palabras de despedida. El líder, donde María Alexandrovna, como siempre, preguntó brevemente el punto. El conductor, sin saberlo, devolvió a Masa al mundo real en Nikolskoye por un corto tiempo. Masa respondió pensando, el auto estaba en movimiento, el camino por delante no estaba cerrado debido al estrés que había experimentado. Masa inexorablemente se quedó dormida, decidiendo no resistirse a la postura interna del cuerpo, sentándose cómodamente en él. María Alexandrovna dormitaba en el amplio banco. Casi al amanecer, el coche se detuvo en silencio. Sin embargo, el conductor se lo dijo claramente a Volodia. Casa de 2 pisos. Hecha de ladrillos con hermosos marcos tallados en las ventanas y una alta escalera frontal que perteneció a desafortunadamente, hace mucho tiempo, Masenka encontró al dueño de la mansión con las contraventanas bien cerradas. No pasó mucho tiempo para descubrir qué era qué. María Alexandrovna se dirigió a la puerta principal. La llave, según la tradición establecida,
Estaba debajo del rodillo de ciprés, siguiendo a Masa, llevando un modesto equipaje en forma de maleta. El conductor lo dejó aquí en la esquina. Masa le señaló a Vladimir los zapatos de viaje oficiales de su favorito. Pantuflas suaves en el espacioso pasillo. Sí, mañana, cuando te despiertes, ve de compras, haz una lista. Estaré allí ahora, te enviaré una tarjeta en tu cómoda, para que puedas ser libre. Aunque Masa se detuvo exactamente en el medio. Desde las escaleras que llevan al segundo piso, probablemente me tome unos días libres, si lo necesito te llamo. El conductor miró a la anfitriona con evidente sorpresa. Durante varios años de trabajo, era el primer día libre que tenía. Gracias María Alexandrovna. Buenas noches. Marcó el final de la discusión Masa, escondida en el segundo piso, despertando. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, lo primero que Masa decidió hacer fue organizar su lugar de trabajo, sacando una computadora portátil de su maleta y todos los papeles necesarios apilados pacíficamente. Por un lado Masenka entró en la oficina del abuelo Kuyanov Albert Mitrofanovich Masa y doctor a tiempo parcial en ciencias históricas y Masenka, una empleada altamente calificada y respetada de la Academia Rusa de Historia de la Cultura Material, a su vez, era la única nieta querida de Alberta Mitrofanovich, y abrió la puerta a una habitación espaciosa con muebles tallados y estantes llenos de todo tipo de libros y enciclopedias en una tarde tranquila, cuando el abuelo, sentado en un sillón profundo, le leía las siguientes novelas de aventuras y ella, todavía una niña pequeña, acurrucada en un cómodo sofá, de pie en un rincón. Como un gatito de peluche mirando. La luna a través de los grandes ventanales de madera abrió las cortinas de luz convirtiéndose en una pequeña flor y se quedó dormido con el agradable sonido de la voz del abuelo, dejando los documentos sobre la mesa. Ino Masa decidió recorrer los estantes en busca de literatura familiar. Ella fue distraída de esa aventura por Sam agudo hubido no corredor. María Alexandrovna Voceja se levantó un no corredor entre os incontáveis pacotes do mercado Rasubaeva Vladimir, voce voltou tao rápido, Masa ficou surpresa, mas acontece que uma nova loja foi construida en las proximidades. Luego no pasó mucho tiempo. El conductor explicó su velocidad. Ahora estoy llevando los paquetes a la cocina y voy a buscar tu equipaje. Notando que la anfitriona ya estaba tratando de mover la maleta, Volodia informó. Está bien, respondió Masa con una leve sonrisa y siguió a los asistentes cargados con paquetes hasta fue a la cocina a empaquetar las compras en los estantes, dejando a Masa sola con los paquetes que Volodia dejó en silencio unos minutos después. La cabeza de María Alexandrovna apareció nuevamente en la puerta. Las maletas están en su habitación. Cierra la puerta detrás de mí. De lo contrario, nunca se sabe, nos iremos en paz antes de que tú te vayas. Tallo de apio. María Alexandrovna fue a cerrar la puerta detrás del conductor, regresando a la cocina en una pequeña fracción de segundo. A Masa le pareció que alguien pasó rápidamente detrás de la puerta abierta del refrigerador, dejando allí un frío casi imperceptible. No había nadie allí, decidiendo que no estaría de más aumentar la temperatura en la casa con pasos rápidos. Masa fue a la sala de calderas, no había necesidad de caminar muy lejos. La puerta al lado del refrigerador conducía al sótano. El piso donde construyeron las amorosas manos de mi abuelo, un sótano, un lavadero y una caldera de calefacción para toda la casa. Giro el mando regulador casi al máximo con un humor ligeramente mejorado. Más allá está algo tensa, la mano de Masenka involuntariamente alcanzó una carga que estaba tirada de la nada, agarrando una llave inglesa. El susurro se repitió, caminando de puntillas hacia la fuente del sonido. Masa miró atentamente detrás del estante de vino Suf, con algo de molestia y al mismo tiempo alivio. Masa habló en voz alta, bajando la llave ajustable levantada beligerantemente, convirtiéndose en una buena pieza de los suministros.
Parmesano sentado, un ratón bien alimentado, necesitas algo de entretenimiento en forma de gato, de lo contrario simplemente te aflojarás el cinturón, sonrió. Masa toma a don Peño. Después de haber ordenado sus compras y decidido que sería bueno preparar lasaña para durante el perignon, Masa pasó casi todo el día en la cocina, entre atender llamadas de su marido infiel y de su propia secretaria, quien perdió a su jefe por la noche. La lasaña estaba lista, la mesa se hizo la pregunta. Masa, y con actitud de voltear su cabeza a cualquiera le abriría puerta tras puerta. Excepto el ligero crepúsculo y las luces parpadeantes de las casas vecinas, no había nadie. Me estoy volviendo loco, cerrando la puerta y volviéndome hacia el espejo por costumbre, admirando fugazmente su reflejo en el gran cristal antiguo que alguna vez dejó abuelo en el pasillo, volvió a hacer una pregunta. Por un momento le pareció que en el reflejo detrás de la bella dama se había formado una niebla gris apenas perceptible. No te irás de repente. La oreja de Masa tembló y se quedó inmóvil, temerosa de moverse. La niebla detrás de ella se hizo más clara en cuestión de segundos. Su amado abuelo la miraba desde atrás. Solo gracias a la capacidad de contenerse a sí misma y a sus emociones a tiempo, Masenka se puso de pie y no se desmayó. Negó con la cabeza. Masa, no lo intentes, soy yo. Sonó en espíritu de nuevo, como si intentara reiniciar. Masa cerró y abrió los ojos. La silueta de su amado abuelo solo se hizo más clara, pero aún sin creer lo que veía a través de las lágrimas que avanzaban, Masa apenas dijo, una leve ola de emociones aún logró cubrir los nervios de acero de la dama de hierro. Hasta luego. Pasado, quítate el amuleto y dejarás de verme otra vez, sonrió el abuelo, abrazando a su nieta con una mano, la otra en el reflejo del colgante que le regaló el líder, sintiendo un ligero frescor en su hombro, como si solo en esta área del cuerpo la temperatura aumentaría. Ahora Masa se secó bruscamente los ojos para poder comprobar todo, sonrió, el abuelo asintió positivamente. Con la cabeza de Masenka, con un movimiento de su mano, quitó el cordón del cuello en el que el regalo del líder estaba colgado. La imagen de su abuelo desapareció instantáneamente, solo quedó el frío en la zona de los hombros. Masa se devolvió el colgante al cuello. La niebla fantasmal apareció nuevamente en él. Reflejo, ella estaba convencida de que el abuelo se reía bien y abrazó a Masa por el otro hombro. La cabeza hacia el lado donde según el reflejo estaba el abuelo, estaba vacía, regresando la cabeza a la posición anterior. Masa se dio cuenta de que podía ver a su querido pariente fallecido solo a través de un espejo. No sé exactamente el botón. De alguna manera perdió su sonrisa. El abuelo respondió sí. Dios te bendiga con este amuleto. Masa sonrió. Te extraño tanto que quiero decirte, vámonos de nuevo. Sonriendo cálidamente, el abuelo se sentó en la mesita de noche colgante. Masa se sentó a su lado hasta la mañana, como un gran escritor para los concienzudos. Lo que le sucedió durante los últimos años. El espíritu del difunto escuchó pacíficamente a su amada nieta y solo ocasionalmente le acarició el cabello atado en el cabello. Masa se dejó llevar tanto por su historia que por primera vez en su vida no observe cómo se quedó dormida lentamente pero segura allí mismo, en la mesita de noche, debajo del perchero, despertando con el teléfono sonando en el comedor. Con las manos empujando la pequeña ventana sobre la puerta principal, Masa trató de comprender si fue un sueño o realmente habló toda la noche con su amado abuelo. El teléfono no se detuvo, descartando el pensamiento de un ser querido, sin embargo, un fallecido hace mucho tiempo. Relativa, Masa se estiró y fue a la cocina a buscar el teléfono del inquieto despertador que su esposo manejaba frente a los ojos de Masenka. Ayer surgió instantáneamente Lena. La ira mezclada con resentimiento y odio universal nubló instantáneamente su conciencia. Masa presionó un poco el botón de contestar. Murionochka, perdóname, soy un tonto.
logró decir el receptor mientras Masenka llenaba sus pulmones de aire para pronunciar un largo discurso en el que se planeaba incluir un pterodáctilo neandertal en la primera etapa de desarrollo y un palo de excavación que recién aprendió a usar ayer. Masa abrió la boca para expresar todo lo anterior, el enfado pareció desaparecer como con la mano. Con un movimiento de varita mágica, Murna Kolo Mur Masenka, indiferente, a mitad de frase, se fue. Las negociaciones de una reunión a gritos histéricos, además de perdonar el correo y aprobar a Vanilla. Cansada, Masa fue a la sala a cenar. Ya era de noche fuera de la ventana cuando algo cayó al suelo del pasillo. Sleepy Masa caminó lentamente hacia el sonido. En la mesita de noche debajo de la percha y sonrió cálidamente con un gesto invitando a Masenka a sentarse a su lado. ¿Por qué solo aquí Masa pudo atraparlo? Aunque en su corazón estaba muy feliz de que el sol del este no lo fuera. Sueña, recuerda cuando apareció este espejo en nuestra casa con una pregunta, el abuelo respondió la pregunta, parece que cuando yo tenía como años lo trajiste del trabajo sin sentirte mal. Respondió María así es, Albert Mitrofanovich sacudió la cabeza con aprobación así es, pero nunca te conté la historia de ese espejo, sentada en el armario, Masa estaba en silencio como en esa misma oficina, cuando aún era una niña, esperando a veces y de hecho, después de un poco de silencio, el abuelo comenzó su historia hace muchos años, cuando yo aún era muy joven, recién después de la universidad. Como era costumbre en ese momento, me asignaron a una expedición arqueológica al continente. Oscuro, y no. ¿Recordaba lo que estábamos cavando allí? Y en mi opinión, incluso encontramos algo. Pero ese no es el punto, en las leyendas relevantes había una leyenda sobre un espejo misterioso, algunos decían que necesita almas, otros que podía resucitar a las personas. Y el tercero generalmente murmuraba algo sobre magia vudú y ritos negros. Pero todos estuvieron de acuerdo en uno. Cosa que este espejo pertenecía a un tal Surrey Wodrow, los dueños de una impresionante finca de plantación y las almas de los esclavos negros del S3 estaban ubicadas al sol, esta finca estaba en el sur de África. Habiendo encerrado sus almas en un espejo con la ayuda de la magia, la historia terminó igual para todos. El espejo se perdió por un momento. El abuelo volvió a interrumpir su relato. Masa, preguntando razonablemente, cerrando la boca, que estaba entreabierta, por inercia durante la historia, tampoco le dio mucha importancia a esta historia, continuó el abuelo. Sin embargo, después de unas 2 décadas, después de haber defendido mi doctorado y ya trabajando en una academia, me enviaron a un simposio histórico en París, allí, mientras caminaba por uno de los famosos mercadillos franceses, me encontré. Por alguna razón, en ese momento recordé ese espejo del continente oscuro, esto, por supuesto, era posible 1.000.000% sobre. Sin embargo, según la descripción, era muy adecuado, debo decir. A mí, compré más por consideraciones infantiles. Albert volvió a guardar silencio durante unos segundos. Masa se estiró un poco tratando de estirar la rigidez de su espalda. Mírame en este espejo y solo si tienes un amuleto alrededor de tu cuello podrás verlos de alguna manera. Atada de cierta manera, mirando el movimiento de un culito, arrastrando un pesado espejo hacia la habitación, Masa logró su plan tan pronto como se sintió cómoda con una taza de café frente al espejo. Un segundo después, ella se materializó cerca y descubrió algo que Albert hizo una pausa. En general, dicen que este amuleto, este abuelo, señaló con el dedo el regalo del líder es muy interesante para reubicar las almas, los ojos de Masa se iluminaron y sin siquiera darse cuenta, Masa lo tocó con cuidado. El amuleto por el pétalo que sobresale con la ayuda de algún complejo ritual ceremonial sí. Pero, ¿por qué necesitas esto? El abuelo no entendió. Bueno, solo por diversión, respondió Masa por el bien del interés del abuelo,
la descripción completa del reasentamiento correcto está en el libro. Albert volvió a guardar silencio. Masa tomó un sorbo del vaso. Al instante apareció en mi cabeza la idea, abuelo, de dónde puedo encontrar este libro de una manera congraciadora, como si el astuto zorro de Kolobok le preguntara a Masenka que el libro estaba en manos de Lukeria Stepanovna. Si recuerdas esto, mi asistente estaba en el departamento, continuó el abuelo, el libro también. Un regalo o una herencia para ella, no descubrí estas sutilezas, sí, y... Porque pero lo que cayó en su biblioteca personal es esto, lo vi con mis propios ojos. ¿Quieres la dirección de las damas sin entender? De repente preguntó el abuelo. Masenka casi salta de alegría en el sofá. Tengo muchas ganas de cruzar las manos como una casa y hacer una estructura. Le pidió a Masa hablar el resto de la noche con Albert, sobre todo Masa. Otra vez no me di cuenta de cómo me quedé dormido por la mañana antes de que pudiera despertarme, empujado por mi propia idea, una cierta excitación y el tacto de... Como reloj de péndulo, la casa del observador indicada por Albert estaba situada en el territorio de un nuevo tipo de regimiento, con adoquines bellamente dispuestos y los senderos, el paisaje y un guardia de seguridad con forma de águila sentado como barrera en la entrada, creando una atmósfera única de cierto elitismo para este lugar. En el fondo de mi alma, halagándome con la vaga esperanza de que Lukeria Stepanovna estuviera viva, insistió Masenka. Entró el botón del intercomunicador, colocándola pacíficamente en la puerta de la cerca de hierro forjado. Una agradable voz masculina sonó desde el altavoz simultáneamente con la invitación. Sonó el característico clic de desbloquear la puerta magnética. No llamarse de otra manera. Encontré a Masenka con una puerta amigable abierta en el umbral, como si en una novela policíaca inglesa apareciera un hombre estrictamente alargado con un traje clásico. Usted es un observador, aclaró Stepanov, el hombre que Masa confirmó con toda razón. Ven conmigo, invitó la recepcionista. Pasando por un salón muy espacioso donde la figura principal era sin duda un piano negro pulido en el comedor, más un salón para organizar un evento social que un lugar donde almuerzan y algún que otro salón que sigo, el final se detuvo cerca. Una puerta doble de madera que parecía hecha de roble de pantano. El hombre llamó con cuidado, abrió la puerta y dejó pasar a Masenka en silencio. Sin embargo, Lukeria Stepanovna te dijo muy claramente, los visitantes no son particularmente tímidos ante nada, Masa. Pisando la alta pila de alfombra esponjosa, entró casi silenciosamente en la pequeña habitación. A primera vista, la apariencia exterior de la habitación era similar a la oficina del abuelo Albert, excepto que la gloria suprema de este lugar de trabajo era una gran mesa antigua hecha de madera oscura. Cubierto con una tela verde frente a un gran ventanal con pesadas cortinas de terciopelo completaban la imagen de una silla de cuero remachada con clavos de cobre. El monstruo era como miel en un arbusto con frambuesa, una obra de arte antiguo. De espaldas a la entrada, Masa tosió ligeramente. Recordando su presencia, el monstruo de cuero giró lentamente en las profundidades del gigante sentado seco y satisfizo a una dulce dama con una cuidada manicura, vestida con un traje de casa, más parecido al baño de una dama medieval, como lo demuestra el cameo, bien doblado. Cuello alto de encaje. Masenka, hola querida, floreció en una sonrisa amistosa Lukeria. Tía Luca, hace mucho que no te veo. Acercándose a la silla, Masenka abrazó cariñosamente al ex asistente del abuelo, el que te trajo a mí. Decidió visitar a la anciana. Lukeria Stepanovna le preguntó con simpatía si tenía razón. Lukeria Stepanovna tiene razón como siempre, respondió Masa sonriendo y adoptando un tono oficial. Realmente no puedes ocultarte nada. ¿Con qué tipo de secretos he estado viviendo durante casi un siglo? Algo muy serio. Dirígete a tu patronímico, se dio cuenta tía Luca, sin quitarse la sonrisa amistosa de su rostro. No sé ni por dónde empezar. Masenka estaba un poco avergonzada. Y vas directo al grano, vas a tomar el té, no a la ceremonia china. Te sientas y me guiñas un ojo. Recuerda Lukeria Stepanovna,
Me dijiste lo que tienes que hacer para darle sentido a tu interés. Masenka guardó silencio durante una fracción de segundo. ¿Qué clase de libro es este que tanto te interesaba a los ojos de la tía? Los demonios comenzaron a jugar, dijo Masa de inmediato. Curiosamente interesante. Luca sonrió, eso es realmente lo que eres. Vos sabe que o libro no es fácil, como una pitada de astucia, quería preguntó a Masa, ao que ela recebeu pequeno aceno de aprobacao en resposta que vose de repente precisaba dele, ainda com astucia no solos. Luqueria Stepanovna continuou a pergunta, eu consegui contrato de construcao aqui na África do Sul o outro dia estive lá por acaso e conheci o líder da tribo Maasai. Então os moradores locais me chamaram a atenção e me lembrei desse livro que o bobo mencionou uma vez durante sua vida. Que você teme solo. Reserve sobre la marcha y descubra una leyenda masenka fácilmente por casualidad. Dices pensativamente, repitió Luqueria Stepanovna sin contar, fingiendo que creía esta historia, sin dejar de sonreír. La tía Luca, con un ligero movimiento de la mano, alisó el paño en la zona de la esquina derecha de la mesa, apenas visiblemente presionado contra la superficie plana del acabado de madera, después de lo cual se escuchó un ligero clic característico. Bajando con cuidado la mano en algún lugar debajo de la mesa, Luqueria sacó algo envuelto en trapos viejos. Apareció una publicación única. A primera vista parecía que la portada, la parte del libro, estaba hecha de finas láminas de madera clara. Sin embargo, tras una inspección más cercana, al examinarlo, resultó que eran huesos unidos con alambre tosco hecho a mano y alambre de cobre. Las esquinas de la cubierta también estaban incrustadas en piezas de cobre biseladas, como si un icono de la imagen adornara la cubierta del hueso, un gran redondo sello hecho de arcilla marrón. El texto en sí estaba escrito en el interior con tinta de un color extraño, fondo marrón o cereza, y en combinación con papel imaginativo solía aparecer el efecto de la explosión de una bomba atómica, una escritura hipnótica con apariencia propia, diferentes diseños de pictogramas, caras de monstruos, carteles y hierbas. Sin mencionar el contenido, cabe señalar que el interior de esta obra maestra era inusual. Las hojas eran del color de la mantequilla derretida. Al mismo tiempo, el material utilizado resultó ser así, tan delgado que en algunos lugares se podía ver una nota en la página siguiente. Mientras miraba el libro, Masa no se dio cuenta de cómo le preguntaba a Luqueria Stepanovna con ojos brillantes y una sonrisa misteriosa, sin quitar los ojos del libro, confirmó Masenka, con atención. Pasando las páginas, tía presionada uno de los botones del panel grande en la mesa. Puedo escucharte. El operador Stepanovna vino de la máquina. Dmitri, por favor, tráenos un poco de té y un poco de mermelada de calabaza en el camino. Está bien. El operador Stepanovna respondió al panel y permaneció en silencio mientras la anciana dio instrucciones sobre el té. La mirada de Masenka fue captada por varios dibujos en una de las páginas del libro bajo la inscripción del título que representaba una copia exacta del amuleto regalado a Masa por el líder de Babar, el espejo del salón y el pentagrama. Sin embargo, lo que está escrito en el texto, como Masenka no lo intenté y no entendí excepto una palabra. Reavivamiento de la emoción. Masa fue a la cruz. Querida, si te interesa algo no dudes en preguntar. Notando ligeros movimientos convulsivos frente a ti removiendo el azúcar en la taza que trajo el asistente, la tía Luca sugirió una publicación increíble y el papel es tan extraño. Comenzó desde lejos. Masa. Luqueria sonrió y tranquilamente tomó un sorbo del vaso. Con calma dijo: piel humana. Donde Masa no entendió, esto no es papel, sino piel humana, como si no había pasado nada, explicó la reverencia mientras seguía bebiendo té. Hermosa taza de porcelana. Entonces lo que sale y en la tapa no es marfil. Masa adivinó, pero no es marfil. Luqueria Stepanovna confirmó con una sonrisa misteriosa. Masenka estaba asombrada. Sin embargo, tratando de hacer frente a las crecientes emociones, continuó: no entiendo en qué idioma el texto. Tiene letras similares a palabras inglesas desconocidas. ¿Es zulú o más bien su antiguo dialecto africano? Estaba claro que Masenka dio en el lugar correcto.
puso al observador Stepanov en la silla de su amado caballo. El hecho es que en el idioma zulú de nuestro tiempo, solo un pequeño número de tribus nómadas del continente oscuro hablan. Y como usted mismo comprende, allí no es realmente necesario escribir, comprendiendo que el caballo ahora está lejos, en praderas ahora inadecuadas. Masa intentó hacer una pregunta sobre la pequeña excursión. Interés para ella sobre los pequeños pueblos del continente africano tía que es Ismpat ts Agapantus Luque. Stepanovna pensó por un momento en algo de inmediato y no lo recuerda. La anciana admitió que su memoria ya no es lo que solía ser. Sin embargo, para los que son tan olvidadizos como yo, hay un diccionario y por lo que recuerdo no es así. Espera un momento, el cadáver, con bastante facilidad para su edad, voló desde los brazos del monstruo de cuero hacia las estanterías. Era este momento el que Masa estaba esperando. Agarrando el teléfono con un movimiento rápido, se escapó. 2 páginas con una descripción del ritual. Aquí encontró sobre la mesa frente a Masa una voluminosa publicación, creada después de escuchar una conferencia sobre la fonética del idioma zulú, algunas historias de la vida de Luqueria y recuerdos de su trabajo mano a mano. Con Albert Matrofan a altas horas de la noche, Masenka llegó a casa. Luque Stepanovna. ¿Puedo conseguir un diccionario? Masenka preguntó como por casualidad. Tómalo, querida, solo tómalo, por eso lo necesitas, se sorprendió Luqueria, entrecerrando un ojo con picardía. Les dije que estoy trabajando por contrato en Sudáfrica y que hay documentación allí, así que parte de ella lo es. Ni en ruso ni en inglés, miraré, tal vez un diccionario me sirva. Masa sonrió en respuesta. Oh, sí, Luqueria fingió haber olvidado la historia de la mañana. Los documentos y traerlos de vuelta, ¿estuvimos de acuerdo?, preguntó Masa, todavía sonriendo dulcemente, poniendo su mano sobre el diccionario. Bueno, estuvimos de acuerdo, le devolvió la sonrisa Luqueria Stepanovna, no lo olvides. De pie en el umbral junto al asistente, la anciana dijo de mí, definitivamente volveré, necesito devolverte el diccionario, aseguró Masa, inclinándose para abrazar a su tía después de una cálida despedida de Masenka. Agotada por las emociones, prácticamente cayó en el asiento trasero del auto en Nikolskaya. María Alexandrovna, como siempre, le preguntó brevemente a Volodia si, solo, y Masa logró expresar sus pensamientos. Ella ya estaba en casa traduciendo el texto del ritual. Tomada del libro unos minutos más tarde, la postura tranquila de María Alexandrovna ya había resonado en el interior del coche unos minutos antes. Al acercarse a la casa, el papel de un despertador lo desempeñaba el sonido insistente de una llamada entrante, un poco sin entender lo que estaba sucediendo. Masa levantó el teléfono en silencio, tratando de despertarse rápidamente. Hola pequeña Murionochka, la voz familiar de su marido salió del auricular. Masa miró con disgusto la pantalla del teléfono. El identificador confirmó que la audición de María no falla. Te escucho, bastante indiferente respondió Masa. Perdóname, soy una idiota, te lo explicaré todo. Tú, no es por la forma en que lo inventaste, comenzó apresuradamente el marido. Deténgase antes de decir demasiado, de forma breve pero clara. Interrumpió el lamento teatral del traidor Masa. Realmente necesitamos hablar, me iré ahora mismo, sin tener tiempo de terminar la frase. Masa lo escuchó por teléfono. Ni siquiera lo intentes más de lo habitual, Masa respondió dónde y cuándo. Iremos a verte más tarde, te avisaré la semana que viene, te llamaré yo mismo. Hasta entonces, no me toques, espero que lo entiendas y no necesito repetirlo todo de una vez, en voz baja. Como si una boa constrictor estuviera hipnotizando al proli, dijo Masa, entendí lo encantado que respondió mi esposo. Eso es genial, Masa resumió un poco más suavemente y colgó el teléfono en el mismo momento en que el auto
Se detuvo cerca de la casa después de una cena rápida. Masa se instaló en la oficina, las fotografías impresas del texto, el diccionario y el atlas botánico ocuparon casi toda la mesa bastante grande. Durante la noche se realizó un trabajo inimaginable, muy voluminoso y difícil. Por la mañana Masa tenía en sus manos el texto traducido literalmente del ritual y al lado del diccionario había una impresionante lista de cosas necesarias para llevar a cabo el nuevo, solo quedaba un poquito para poner todo en la lista y de alguna manera, con mi querido abuelo, el primer punto no generó muchas dudas, pero el segundo fue esperado por profundas dudas. Cambiará. Gemido emocional en modo de espera. Masa marcó el número de Vladimir. Te estoy escuchando. María Alexandrovna casi de inmediato contestó el teléfono. Volodya. Hola. Comenzó detrás de la estufa. Masa. Algo sucedió. Con cautela le preguntó al conductor si está bien continuar. Vladimir. María Alexandrovna. Te enviaré una nota ahora. Lea todo lo que figura en esta lista. Debe comprarlo y traerlo hoy. Si tienes alguna pregunta, por favor llama. Bueno. Como siempre, el conductor respondió sin más preguntas. Algunos minutos después. Sonó el teléfono. María Alexandrovna. Disculpe, ¿que esté mi amigo? ¿Dónde buscarlo al menos aproximadamente? Esta pregunta hizo sonreír a Masa. Está en ruso. Lan respondió sonriendo. Masa, y puedes encontrarlo en cualquier farmacia, lo entiendo. Contesté el teléfono y por la noche colgué al conductor. Cargado con las compras, me paré en el umbral de la casa de María Alexandrovna. Por favor, llévalo a la sala de estar, le preguntó a Masa, cerrando las puertas detrás de Volodya. Y luego, ¿dónde estaba el conductor? Ir al centro de la habitación, un poco confundido, sin entender dónde ponerlo. No es la última visita. En opinión de Vladimir, la habitación de alguna manera ha cambiado. Déjala justo al lado del espejo, respondió Masa con absoluta calma. Ten cuidado con este paquete, advirtió Volodya, señalando uno de los culé en el que una gran olla de se veía sangre de toro. Se encontró un abeto en el mercado, tal vez la tapa no esté bien cerrada. Explicó con entusiasmo el conductor. Se asintió con la cabeza en señal de aprobación. Masa. Muchas gracias. Dejando la compra en el lugar indicado, Vladimir se dirigió a la salida armado con un lápiz y sacando una lista para comprobar. Que Masa miró en una de las bolsas, varios paquetes de papel, un manojo de hierbas secas, velas negras, un frasco de sal gris, un candado. María Alexandrovna, vine desde el pasillo, justo detrás de mí, marcaré automáticamente, respondió Masa como caminó, marcando los artículos marcados en la lista. Cerró. Masenka volvió a hacer compras, pañuelos de seda blancos, 2 piezas, una pata de pollo envolviendo un trozo de lacre. ¿Estás ocupada? Salió del espejo sorprendida. Masa se estremeció, sin embargo. Orientándose rápidamente, inmediatamente se calmó. Continuando hurgando entre los paquetes, respondió que sí. Ahora estoy ordenando las compras. Hubo una pequeña pausa extraña y compras interesantes. Unos minutos después expresé mis pensamientos en voz alta. Al miró de pasada en el espejo. Masenka notó cierta preocupación en los ojos de su abuelo. El abuelo comenzó vacilante. Masa cubrió la bolsa y se fue. Dejando la lista a un lado. Quería hablar con su querido pariente. Se apoyó la barbilla con puños de todo tipo, dejando claro que está dispuesto a escuchar con mucha atención el discurso preparado para él en los poros del reflejo de sus ojos. Chispas de curiosidad. Keri Stepanov no está de visita. Condujo tratando de no mirar el reflejo del principio. Masenka chocó contra la mecha. El abuelo adivinó. Ajá. Todavía sin mirarse en el espejo como una mujer traviesa, sacudió la cabeza. Masa encontró el ritual sin quitar la mano de debajo de la barbilla. Albert Rudolfovich preguntó, de eso se trata, que ella encontró e incluso tradujo, compró todo para su implementación. El abuelo pensó en ello. Después de un segundo, sabiendo la respuesta de antemano, más para confirmar su propia suposición, Albert formuló la pregunta principal. Dime con quién ibas a cambiar de lugar. Masa hizo una pausa, preparándose con
Exhaló bruscamente ante sus pensamientos y la habitación envolvió a Anton y a ti. Un silencio espeluznante. ¿Te importa? Levantando los ojos llenos de esperanza, preguntó Masa casi en un susurro. En el reflejo, el abuelo abrazó a su amada nieta por los hombros. Un botón. Morí hace tanto tiempo que olvidé cómo era. De estar viva, la última esperanza desapareció en los ojos asustados de Masa, pero entonces sucedió algo que no esperaba. Por supuesto que estoy de acuerdo. El abuelo sonrió y le dio unas palmaditas. Con la cabeza como la de una nieta querida, una brillante chispa de emoción y felicidad infantil volvió a brillar en una mirada cansada a lo lejos. No, pequeña Masa, haré todo bien, en algún lugar del espacio, como si estuviera haciendo un juramento, dijo Masenka durante todo el día siguiente, mientras Masa volaba como una ardilla en una rueda, terminando antes del almuerzo todas las cosas principales relacionadas con la agencia, reuniendo todo. Con el odio en la mano, solo la idea de volver a verla, traicionando su persona. Masenka marcó el número de su marido. Murionochka salió del teléfono con esperanza asustada. La voz de Anton sonaba como si estuviera parado al borde de un acantilado y estuviera a punto de caer. Te espero para cenar en casa del abuelo Aubor a las en punto. Masenka dijo brevemente por teléfono que una frase tan simple se pronunció en una entonación tan baja y helada que asustó a la propia Masa. Sin mencionar al oponente del otro lado fue todo lo que pude decir. Otra cosa, sin embargo, Masenka se desmayó en una frenética exaltación del alma, ya sea por ira o anticipando la noche que se acercaba. Masa fue a la cocina casi hasta la noche, colocando con cuidado las hojas de los ritos traducidos sobre la mesa, preparando la cena y la habitación para la recepción de una persona tan amada y al mismo tiempo odiada. En ese momento, una persona en la habitación estaba en un caos universal. En el lado opuesto, el espejo estaba echado hacia atrás, revelando donde, como si un artista desesperado hubiera dibujado un enorme pentagrama con sangre sobre el tema del día, volteando accidentalmente el cepillos, con olor a gumbo, en una olla pequeña, como en el caldero de una bruja, servía una decocción de las hierbas traídas por Volodya Amoyam Noama AQGUS y CNGA del Centro de Prisión Preventiva, leyendo el texto en la hoja, pronunciando claramente cada una. Propuesta creciendo. Masa revolviendo lentamente con una cuchara recibiendo la decocción. Al rato se escuchó un sonido característico desde el teléfono que estaba sobre la mesa de la cocina. Sonó. El despertador activado cuidadosamente por Masa avisó que faltaba una hora para la llegada. Tiempo del marido. Afuera ya estaba oscuro. Después de preparar la sala y la mesa del comedor, Masa escuchó un modesto golpe en la puerta principal. Masenka abrió la puerta principal, recogió todo en su puño, exhaló ruidosamente y se puso una máscara de indiferencia en su rostro. En el umbral, a la luz de una linterna, sobre unas piernas familiares se encontraba un enorme ramo de su vino favorito. Rosas en forma de peonía diluidas con una gran cantidad de gipso pila blanca. Terminaron con Masa preguntando a sus pies en el mismo tono gélido a sus pies. Esto es para ti. Con voz de culpable, dijo mirando desde detrás del ramo, su marido. Entró, abriendo más la puerta. Masa hizo un gesto de invitación, incapaz de resistir la tentación aceptando automáticamente el ramo. Masenka hizo un gesto sarcástico. Espero no haber olvidado dónde está la habitación. Lo recuerdo, con voz aguda y entrecortada. Anton Razubov prácticamente susurró. Entró en la habitación aparentemente cambiado, como si estuviera ausente de su amada anfitriona. Todo estaba aquí. Cambiado. Reordenamiento hecho. Intentó hablar con su esposa distraído. Anton se aclaró un poco la garganta y devolvió su voz a su timbre anterior. Había un sacacorchos y una botella sobre la mesa. Por favor abre mientras llenas un florero con agua. Evitando responder en lugar de preguntar pulcramente. Masa, ¿te enamoraste del vino rosado? Un poco sorprendida. Cumpliendo humildemente el pedido le pidió Anton VNO intentando que mi esposa hablara. Para la cena de esta noche, el rosa sería perfecto. Masenka estaba confundida mientras entraba a la habitación con una gran sopera de porcelana llena
Gumbo perfumado con especias aromáticas, mi favorito, inhalando por la nariz el familiar olor de las especias, dijo Antón. Dijo con mucha indiferencia Masa, regresando nuevamente de la cocina, esta vez con un recipiente transparente lleno hasta el borde con una ensalada de verduras frescas y queso, llenando rápidamente la mesa con los platos planeados. Masa ocupó su lugar en la mesa durante todo el cena. Se hizo un completo silencio en la habitación más cercana al postre. Antón involuntariamente comenzó a moverse en su silla, te escucho sin quitar la vista de la silla. El marido de Masenka empujó secamente a Antón y lo empujó brevemente para que iniciara una conversación. Dejó el tenedor sin levantar la vista por un segundo, pensó por un segundo, tomó un vaso de tazas con ansiedad en su voz, comenzó Antón, sin embargo, vaciló en la atención con calma, como un enorme copo de nieve en un clima tranquilo que cae hacia abajo y sostiene el intento Masa, dejando a un lado los cubiertos mientras miraba a su marido exactamente en la coronilla. Tomó el vaso incapaz de soportar la tensión. Antón literalmente vació su vaso en unos pocos sorbos. Murionochka, perdóname, no. Lo hago. No, sé cómo pasó solo, de alguna manera pasó, tratando de explicar la situación a toda prisa, dijo el marido asustado. Para quitar la vista de la mesa, entró con el mentón en la mano. Masa acercó lentamente el vaso a Antón con los papeles en su blusa y yo, sin sentir ningún problema, mi marido volvió a vaciar el vaso de una sola vez. Unos sorbos y traté de continuar la historia, pero no salió nada, su lengua de repente se volvió como algodón. Una niebla transparente y sangrienta apareció ante mis ojos, y mis brazos y piernas perdieron la capacidad de moverse, pareciendo una marioneta cortada. Anton Ropes intentó mover al menos la cabeza, pero todos los intentos fueron en vano. Fue difícil dejarlo ir, me dolía tanto que no quería vivir, solo una pregunta daba vueltas en mi cabeza: ¿cómo vivir? Masenka, con cierta dificultad, empujó con cuidado la mesa a un lado y la enrolló, alfombra, que había estado cubriendo cuidadosamente el pentagrama ensangrentado en el suelo todo este tiempo. Sin embargo, la decisión vino por sí sola y lo siento, querida, pero tú no encajas en mi futuro. Anton intentó decir algo para justificarse. Nigo el sol tampoco obedeció a su amo y la niebla sangrienta ante sus ojos con cada intento de movimiento se espesaba cada vez más, reduciendo la visibilidad de lo que sucedía a su alrededor, abriendo la rara cómoda de su abuelo, recreando con orgullo la atmósfera de una antigua sala de estar. Masenka sacó del fondo del monstruo de roble varias velas grandes, inusuales para todos. Seguirás siendo mi legítimo y amado esposo. Poniendo velas en los extremos del pentagrama y colocando los objetos restantes cerca del espejo, continuó Masa, solo tu esencia, corregiré un poco. Al escuchar algo dentro de Anton, un escalofrío frenético comenzó a golpearlo, como si tuviera un frío. La temperatura subió bruscamente. Horror e incomprensión de lo que le estaba sucediendo ahora en prosa, haciendo todos los esfuerzos con gran dificultad, movió la pesada silla en la que yacía el cuerpo inerte de su marido en medio del pentagrama. Desde arriba de la oficina sonó el traicionero repique de un reloj. El sonido le pareció a Anton como si un carpintero estuviera clavando los últimos clavos en la tapa de su ataúd. Sin embargo, estaba muy equivocado. Undy comenzó a pronunciar el hechizo en voz alta y con precisión, entrando en el centro del pentagrama y moviendo el colgante desde su propio cuello al cuello de Anton. Con el último y traicionero tic-tac del reloj, una figura familiar apareció en el reflejo del espejo. Cara y luego el resto de la silueta de Albert Mitrofanovich o la ZTK. Una voz familiar sonó en el espíritu de Stoll con horror. Las pupilas de Anton se volvieron como dos platillos de café. Dingir, monja. Abuelo Albert abrazó con cuidado el cuerpo inmovilizado de su nieto. Sinceramente ZTK. Dudé, pero Masenka fue muy convincente. Sabes que todavía la amo, mi única nieta, no puedo negar nada. Aparentemente irritaste mucho a las chicas.
Albert Mitrofanovich sonrió afablemente, como un anciano, y acarició a su yerno. Ley en la nuca, agárrate fuerte. Rápidamente y sin dolor, reconocí al ginecólogo versus, Masa continuó más arriba, girando la llave en la cerradura del granero y abriendo las esposas del monstruo de metal. Anton intentó con todas sus fuerzas moverse para de alguna manera evitar todo lo que estaba sucediendo, pero el espeso velo color burdeos nubló por completo sus pensamientos. Lo último que llegó a oídos del pobre fue como si las palabras de Masenka Himash, retirándose a las montañas, una sensación de completa oscuridad, calma y elevación en ligereza, cubrieran a Anton Stoltz como si fuera una manta esponjosa. Parecía que este efecto duraría infinitamente. Sin embargo, a través del espesor de la oscuridad se escuchó una voz familiar, era su propia voz nativa, un punto brillante apareció en la distancia, algo grande y denso empujó a Anton hacia la luz. Bueno, todo, no llores. Anton se encontró sentado en la misma silla en el centro de la estrella de sangre, calmando en silencio a su esposa que lloraba, cayendo de rodillas. Abuelo. Hasta el último momento no creí que esto fuera posible, sollozó Masa, llévame de vuelta. Gritó Anton, tratando de dar al menos un paso más hacia la silla solo. Algo fundido y el vidrio le impidieron avanzar ni un milímetro. Mira, señalando el espejo, el cuerpo de Anton se quitó el colgante y se lo arrojó al cuello de Masenka. La niebla se hizo más espesa y la mirada de Masa vio la silueta traslúcida de su marido intentando romper el espejo. Por dentro me acurruco con una luz cruel, levantándome con un ligero movimiento de la mano. Masa pone la manta cuidadosamente colocada en el sofá de invitados y, como un mago en una arena de circo, con un solo movimiento, cuelga el viejo espejo. Abuelo. ¿Has estado alguna vez en las Maldivas? Le preguntó Masenka a Albert desde la cocina con una mano, quitándose el amuleto del cuello con la otra, cantando ese mismo sobreanza que sobresalía del ramo. No, no había ningún botón, admitió el abuelo. Avergonzado. ¡Qué maravilloso!, sonrió Masa. Hola Volodia. Sí, María Alexandrovna, te escucho, respondió la voz medio dormida del conductor al otro lado de la línea. Mañana a las de la mañana. Estamos volando a las Maldivas.